Amigos televidentes, buenas noches. Bienvenidos a La Entrevista, un programa donde analizaremos las implicaciones del proyecto de ley 61 para la educación integral de la sexualidad. La realidad panameña nos ha obligado a entrar en este debate por el sexo precoz, los embarazos inesperados, las jovencitas y jovencitos que entran a una vorágine de encuentros tal vez no deseados ni deseables en la sociedad. Vamos a entrevistar a una serie de personajes que nos pueden ayudar a comprender mejor cuál es el camino correcto en este sendero. Hoy nos acompaña la licenciada Ana Melisa Españó, una experta en Derecho de Familia, con quien vamos a acercarnos a este proyecto de ley para buscarle las aristas y poder comprenderlo mejor. Bienvenidos y ojalá sea de provecho para todos nosotros este espacio de docencia en el canal de lo bueno. La licenciada Ana Melisa Españó, nacida en Panamá, obtuvo su título de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá. Posee un diplomado internacional en negociaciones, tratados y el comercio internacional en la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior en conjunto con la Universidad de Santiago de Chile y posee una maestría en Derecho Privado en la Universidad de Panamá, un diplomado en Orientación y Mediación Familiar de la Universidad Libre de las Américas y en estos momentos está realizando un diplomado en afianzamiento familiar. Participa activamente en su compromiso en la lucha por los valores de la vida y la familia. Es miembro en calidad de síndica de la Fundación Vida y Familia, organización afiliada a Vida Humana Internacional. Miembro activo del Instituto Panameño de Educación Familiar, IPEF, en la cual ha participado activamente en la capacitación a docentes y alumnos de distintos planteles en materia de educación familiar. La licenciada Españó es esposa y madre de 4 niños y se desempeña actualmente como abogada litigante, especialista en el ramo del derecho de familia. Amigos y amigas, vamos a entrar en materia del análisis de este proyecto de ley 61. Nos acompaña la licenciada Españó, quien ha tenido la oportunidad de acceder a este texto, con un tema que levanta muchas pasiones. ¿Cuál es su consideración respecto a este proyecto de ley que nos han propuesto en la Asamblea? Claro, ¿qué tal? Bueno, mire, el proyecto 61 que adopta políticas sobre educación sexual, educación integral en la sexualidad, es un proyecto que ya tiene varios años andando en la Asamblea de Diputados. El año pasado se inició esta discusión con el enfoque de cubrir esta problemática que nos azota sobre las menores embarazadas y el incremento de infecciones de transmisión sexual en la población juvenil. Este proyecto de ley, si bien es cierto, quiere o busca solucionar un problema, desde nuestro punto de vista, este proyecto de ley más que todo se enfoca en remediar un problema, darle un remedio, establecer una política remedial, un paliativo a una problemática, pero no desde la raíz del problema, que es buscar una educación que vaya en miras de lograr cambios conductuales en la población juvenil. ¿Puede una ley modificar conductas? Una ley de por sí sola no. Una ley de por sí sola simplemente va a establecer normas ya sea de tipo sanciones o normas que el Estado quiere implementar en una materia. Por tanto, el implementar una sola ley para poder solucionar este problema, desde mi punto de vista, realmente no es una forma de buscar una solución integral a este problema. Tiene que haber un enfoque desde diferentes escenarios, acciones que los actores sociales desde sus puntos de referencia puedan actuar para solucionar este problema de forma integral. En específico, ¿qué es lo que le preocupa de este texto estricto? Del proyecto de ley nos preocupa el artículo 8, tal como está en la actualidad, en donde establece que se va a implementar de forma obligatoria la educación integral en la sexualidad. Esta educación integral en la sexualidad, el enfoque que tiene es un enfoque más que todo de buscar más que todo que el joven o la joven acceda a los centros de salud para buscar algún tipo de método anticonceptivo y solucionar el problema en cuanto a el ejercicio de su sexualidad. No obstante, nosotros pensamos que en educación se debe ir más allá. Se debe ir en miras, en búsquedas de inculcarle a los jóvenes los valores importantes en su vida, en la toma de sus decisiones,
en la toma de, que tenga pues un tipo de noción de las consecuencias de sus acciones, valores como la resiliencia, la responsabilidad, la fidelidad. Buscamos que el proyecto de ley se enfoque en un proyecto educativo que más que todo se enfoque en relaciones sanas, en la afectividad, en enseñarle a los jóvenes realmente que las relaciones son importantes, pero que no solamente es buscar una solución al embarazo o una solución a las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Es por ello que nos preocupa que este enfoque sea de un solo enfoque y que sea de forma obligatoria. Pero tenemos una realidad alarmante de embarazos inesperados, de sexo muy temprano en los jóvenes, sobre todo en las jóvenes. Es correcto. ¿Cómo enfrentamos una estadística de esta naturaleza con un proyecto que, por lo que usted plantea, pareciera que diera frutos más a largo plazo? Es que no solamente con la implementación de una ley, el Estado tiene que realizar un plan de acción, una política que pueda diseñar a través de diferentes entes en todo el gabinete social, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el MIDES, puede desarrollar políticas desde sus escenarios para poder solucionar este problema. Por ejemplo, el proyecto de ley busca, ¿no?, dar una atención integral en salud sexual y reproductiva. Eso pertenece al Ministerio de Salud, esa área pertenece al Ministerio de Salud. Pero consideramos que no todo en esta materia se debe solucionar en los centros de salud, no todo se debe solucionar a través del Estado, sino que lo que se debe buscar es que el Ministerio de Educación, en conjunto con los padres de familia, busquen desarrollar proyectos educativos que planteen el problema desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de valores, como dije anteriormente, en donde el padre de familia se involucre en esta educación de sus hijos, porque no es solamente, no se le puede pues achacar esta responsabilidad al Estado, al maestro, a la escuela, sino que tiene que venir desde casa. Cuando la familia entonces no cumple esa misión o la familia falla, sea la estructura de familia que sea, entonces el Estado puede intervenir. De lo contrario, nos estamos saltando un sistema protector que es la familia, en donde se pueden solucionar muchos de los problemas, no necesariamente en los centros de salud. En su respuesta anterior mencionó cualquiera que sea la estructura de familia donde estén los niños que van a ser objeto de esta ley. Estamos hablando de un país donde 32% de los niños viven con sus madres solamente. ¿Puede el concepto de familia aplicarse a un hogar así? Si a eso se le puede llamar hogar. Es por ello que planteamos que, sin desconocer cuál sea la estructura de la familia, alguien tiene que educar a esos niños, a ese niño, a esa joven o a ese joven. Si obviamente se tratan de familias o hogares monoparentales, maternos, la labor se hace más difícil. No obstante, la madre o el padre de familia, consciente de esa limitación porque no tiene el apoyo del cónyuge o la pareja, debe buscar definitivamente ayuda, ya sea en los centros de orientación, en el colegio, pero lo que no podemos es apoyarnos en que, bueno, mi familia es una familia monoparental, yo soy madre soltera, tengo que trabajar y, bueno, no me puedo ocupar de este asunto. No, el abordaje del problema es que cada padre de familia esté consciente que al momento de educar a sus hijos tiene que abordar este problema, tiene que abordar este tema, tiene que abordarlo en casa, sea de la forma que sea. De la misma forma como en casa se enseñan las normas de conducta, de socialización, de esa misma forma los padres de familia tienen que entender, o la madre de familia, si es en el caso de una familia monoparental, materna o paterna, tienen que entender que este tema lo tiene que tratar con los hijos. Y decía, si esperamos que se ilumine la conciencia de los padres para poder aplicar un proyecto de ley de sexualidad, puede pasar una generación o más. Bueno, definitivamente hay que empezar y creo que no estamos tarde porque los colegios han implementado en los últimos años el programa de escuela para padres y eso es una coyuntura perfecta para poder abordar esta temática. Recuerde que en la familia es donde el joven pues se siente protegido, se siente seguro, independientemente de qué tipo de familia tenga. Y si el padre de familia se le empodera,
se le da herramientas para abordar esta situación, yo creo que podremos aspirar a resultados exitosos, porque ¿cómo vamos a evaluar el día de mañana si una ley de por sí tiene éxito o no, si no estamos también evaluando todos aquellos programas que el colegio también está aportando para poder empoderar a los padres de familia? Tengo entendido que el proyecto también establece esta comisión de educación y de salud y de educación sexual, que tiene la labor de evaluar cómo van las estadísticas y cómo va el progreso del proyecto. ¿Eso fue consensuado? ¿Eso vino de fábrica? ¿Cómo fue? Vino en el proyecto. Realmente los artículos que a nosotros, porque definitivamente siempre tiene que haber una proyección, un estudio evaluativo de cuáles son los resultados de una determinada política. No obstante, los artículos que más nos preocupaban no eran esos. Los artículos que más nos preocupaban eran aquellos en donde le daban derecho al ejercicio de la sexualidad a toda persona, incluyendo los menores de edad. Artículos que le daban el derecho a la confidencialidad a los menores, que eso es una situación que los padres de familia tienen que estar muy anuentes, porque no solamente ese derecho a la confidencialidad se puede ver plasmado a través de un proyecto de ley. Ese derecho a la confidencialidad se puede ver plasmado en programas educativos que desarrollen esos derechos, dejando al padre de familia a un lado. También programas educativos, que eso es lo que desconocemos, que es lo que quiere el proyecto de ley, programas educativos donde desconocen cualquier tipo de referencia moral o referencia religiosa. Y realmente eso es preocupante, porque en el tema de la sexualidad, ¿por qué no tener referencias morales y tener referencias de tipo religioso? Pero habla en pasado, como que ese aspecto fue salvado ya. Hasta el momento, esos artículos que más nos preocupaban sí fueron eliminados del proyecto, y realmente estamos muy complacidos porque eso fue producto del diálogo, producto de un diálogo, una discusión abierta, madura, que pudimos llegar, los diferentes sectores que apoyaban o no apoyaban el proyecto, pudimos llegar a un consenso en cuanto a esos artículos que nos incomodaban un poco en cuanto al ejercicio de el derecho de los menores a ejercer su sexualidad. ¿Este proyecto de ley insiste todavía en eso de los derechos sin responsabilidades? No, realmente están esos artículos por el momento, porque no sabemos si después puedan ser replanteados, han sido eliminados del proyecto. ¿Qué aspecto aborda el proyecto respecto a también la educación en la afectividad, no solamente en la sexualidad? Sí, fueron términos que aportamos. La introducción de la terminología de educación en la afectividad. Durante todos estos años, para abordar este problema, nos hemos dado cuenta que el tema de la afectividad se dejaba a un lado, y no nos hemos dado cuenta que la afectividad es una parte esencial de toda relación humana. Por tanto, los jóvenes se les debe reforzar la afectividad, ¿no?, en la manera en saber escoger, saber qué tipo de ser humano soy, quererme a partir de quién soy, de igual forma qué es lo que busco en la persona en la cual me estoy enamorando. O sea, son aspectos más humanos en la educación que en un principio no veíamos en este proyecto, y que recomendamos que los padres de familia, cuando se les ponga en la mano un programa o un libro sobre educación en la sexualidad, le ponga atención a estos aspectos que son positivos en la educación de los hijos. Vamos a hacer una pausa, licenciada, para comerciales, y volvemos enseguida con más de este proyecto de ley 61. Proyecto de ley 61, artículo 8. Educación integral en sexualidad. Será obligatoria la inclusión de la educación integral en sexualidad en la currícula de todos los niveles educativos oficiales y particulares de la República de Panamá. La educación será científica, no sexista, que promueva los valores, la igualdad, la equidad y el respeto entre hombres y mujeres, y considerando la edad, los aspectos afectivos, biológicos, fisiológicos y éticos. El diseño curricular y la elaboración de los programas será responsabilidad del Ministerio de Educación con el apoyo técnico del Ministerio de Salud, en concordancia con la edad,
etapa evolutiva mental y psicológica en que se encuentran los y las estudiantes y consono con el respeto a la dignidad humana. El Estado, para tales efectos, tendrá la responsabilidad de diseñar programas a fin de que la educación sea impartida a todo el personal administrativo, docente y educando, así como a los padres, madres, tutores y acudientes en los centros educativos de la República de Panamá, fortaleciendo así la Dirección Nacional de Padres de Familia y la Dirección Nacional de Asuntos Comunitarios del Ministerio de Educación.